Muy buenos días, maestro. Les envío saludos, gratos saludos desde México hasta Panamá, retomando y citando al libro El Crítica a la Razón Práctica de Immanuel Kant, donde ahí analiza el tema de la moralidad. Hay una palabra que se dice imperativo categórico. ¿Qué es el imperativo categórico? Haz todo aquello que se convierte en una ley universal. Haz todo aquello positivo que se convierte en una ley universal. Ese es el imperativo categórico, es decir, tratamos de que los buenos actos se conviertan en aspectos positivos para la vida. Y también ahí viene un concepto que se le llama no somos dueños de todas las consecuencias. Por lo tanto, profesor Iguanilis y el profesor Sapi no puede entrar, no te angusties, no eres dueña de toda la voluntad del profesor Sapi, dueña de sus quincenas, pero no de la voluntad personal. ¿No? Muchos saludos, ilustres maestros. Bienvenidos a esta tertulia sabatina. ¿Cómo han estado por allá, profesor Iguanili? ¿Cómo van tus proyectos como directora, como organizadora? Bueno, por el momento, muy bien. Esta semana tuvimos una reunión para ver lo que es la parte del currículum. Definitivamente, bueno, siento que algo positivo, también algo de futuro. Eh, los responsables, en este caso los que están liderando Ministerio de Educación, nos reunieron para explicar todo lo que viene el proceso de decretar los estudios de las artes, porque históricamente, bueno, las escuelas son viejas. Imagínense que la Escuela de Artes Plásticas tiene la edad de Panamá, 104 años, y sin embargo no ha tenido un local fijo. La Escuela de Teatro no tiene lugar. La Escuela de Música, que es la primera escuela también de años, tampoco no tiene una sede. La escuela de danza que cumplimos en septiembre, 74 años. Bueno, eso es porque una bailarina se metió a la política y fue directora de ese instituto. Ella pudo hacer una remodelación de la escuela de danza y bueno, ahí está la escuela de danza. Sí tenemos una sede, no una sede wow, pero sí una sede donde se puede trabajar, que hoy estamos trabajando presencial, y las otras escuelas no están presenciales, están virtuales por lo que le acabo de mencionar. No tienen una sede, un lugar fijo donde compartir las experiencias con los niños. Y bueno, esa reunión me parecía algo positivo porque como legalmente no estábamos dentro de Meduca y los certificados y todo lo que tiene que ver con el contenido del currículum no es avalado. Y ahora, bueno, según el director, se va a hacer todo decretado, se va a hacer todo como debe ser, todas las escuelas, y ahí nació crear una universidad autónoma de las artes. Claro, a mí, mi sueño siempre me puse a volar y que wow, y eso significa que nuestras escuelas de base, que tiene años, va a ser el que va a abrir la parte de, ¿cómo se llama? Canalizar, porque somos la base, tenemos la niñez, y para el futuro esto significa un proyecto muy grande. Me parecía interesante lo que plantea el director, que es muy necesario en Panamá crear una universidad autónoma de las artes, como en Estados Unidos, que existe en algunos países. Y bueno, en general me parecía interesante. Y bueno, lo más urgente es que nos decrete y que sea ley todas las escuelas para empezar entonces el próximo año como debe ser. Y también la parte de el currículum que trabajamos para crear un bachillerato en artes, creo que también es algo positivo. Y la carrera de los técnicos que tenemos también fue muy positivo. Esto significa que, bueno, hay trabajo y hay creatividad. De mi parte, bueno, yo he aportado bastante.
en esa reunión, dando un poco más de pantallazo de cómo es la estructura de la escuela de danza, cómo se estudia. Definitivamente no mucha gente sabe cómo son los lineamientos para llegar a ser una profesional en danza. Uno dice, bueno, yo estudio danza, me gusta la danza, pero hay una profundidad detrás de eso. Tampoco los dirigentes no sabían cómo nosotros estábamos trabajando y me parecía, fue una gran oportunidad haber asistido a esa reunión. Y bueno, hay un profesor que sabe que estoy haciendo doctorado y le decía al director, mira, aparte de que la profesora es directora, ella no lo ha dicho, pero ella está en doctorado, ella también sabe de currículum, y entonces, bueno, yo un poco de pena me da siempre, yo soy un poco sensible en eso, no me gusta decir que yo soy doctora, pero bueno, fue positivo. Y al final de la reunión, bueno, uno hace amistades y el director estaba muy contento. Y de mi parte, como profesional de la danza y como profesión, estoy en esa mesa. Él me dijo que asistiera, que es sumamente importante asistir para poder ver todo lo que se va a ir reconstruyendo, lo que vamos a hacer reconstruir, porque ya está, para decretar entonces las escuelas como debe ser. Entonces, bueno, también estamos en semestrales, exámenes. Esta semana culminamos el 8 de julio, terminamos nuestro primer semestre y tenemos una semana de receso, así que nos vamos a escapar para descansar un poco de todo el trabajo que hemos tenido durante este primer semestre. Bueno, ahí vamos, cosas que vienen, cosas que van. Yo siento que lo más importante es mantenerse firme para que todo vaya bien y luego, bueno, cuando uno ama su profesión, no hay obstáculo, al contrario, hay más creatividad. Totalmente, profesor Iguanili, y sobre todo poner en práctica lo que han adquirido en el doctorado. Por eso precisamente el objetivo de su carrera del doctorado, ustedes ya son expertos en educación. Y lo dices bien. Fíjate que cuando hablamos de diseño curricular viene la pregunta, ¿qué vamos a enseñar? Esa es la pregunta que se hace el diseño curricular. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Y a quiénes vamos a enseñar? Esas son las dos preguntas que se hace el diseño curricular, que algo muy distinto es con el diseño instruccional, que son dos términos distintos, ¿no? El diseño curricular es el proyecto educativo. ¿Qué vamos a enseñar? Y el diseño instruccional se pregunta, ¿cómo lo vamos a enseñar? ¿No? Es decir, esos son los dos puntos. Primero está el diseño curricular y luego los profesores, el plan de estudio, los objetivos. Ese es el diseño instruccional, ¿no? Que va después del diseño curricular. Entonces yo creo y deduzco precisamente que ese es el camino donde se va organizando el tema, que al final de cuentas, como muy bien hemos visto ya en Proyecto Doctoral 4, y hemos visto ya un recorrido de qué es el método científico. Por ahí estaba yo viendo el video de tu esposo, el profesor Sapi, el video precisamente que enviaron, y él hablaba de remontarse hacia el pasado, y tiene razón, porque al final de cuentas la mirada que hacemos hacia el pasado es una forma también de entender el presente, no el futuro, porque el futuro, ese es el gran debate filosófico, educativo, es algo que no ha acontecido todavía. Si fuera ya hecho, no hubiera libertad, ¿no? Es decir, si todo ya está hecho, la libertad humana no existiría. Precisamente por eso es la concepción de lo que hemos llegado en temas del método científico. Pero bueno, deduzco que van correctamente, profesor Iguanili, y tu experiencia de campo, es decir, como se dice aquí en términos coloquiales desde México, la jerga, estás en la jerga, es decir, tienes colmillo, y eso es precisamente adecuado para nuestros tiempos, ¿no? Y también es importante, profesor, ahorita le doy la palabra al profesor Sapi, estuve revisando sus actividades, profesores. Voy a hacer un cambio del barco. Me parece que vamos como encallando un poco en el barco y es peligroso. ¿Qué cambio en el viraje voy a dar? Ya no voy a poner tareas, sino simplemente será puro trabajo de talacha de la tesina. Por ahí, profesor Sapi, vi tu adelanto del trabajo, te hice algunas apostillados, chécalo ahí en la plataforma, unas observaciones
técnicos nada más, ¿no? Como por ejemplo la portada, nada más debe ser una sola portada, no dos portadas. El índice debe cubrir toda la cuartilla y poner líneas paralelas donde indique la página. Más adelante se va a poner páginas a las hojas para que indique de la página 3 a la 20 está esto, ¿no? Etcétera. La dedicatoria está muy bien, no, que recuerda que la dedicatoria no debe de pasar más allá de una cuartilla, son prácticamente normativas de una tesina, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa, lo vamos a dejar así. En 2 cuartillas me parece que está tu dedicatoria y está muy bien. De hecho, inicias precisamente dando las gracias al ser humano, ¿no? En especial a lo que somos nosotros, parte genérico. Y en el caso, por ejemplo, profesor Iguanili, hace falta tu literatura, no la vi, nada más enviaste un podcast, que lo aprecio mucho, pero necesito tu escritura, tu parte escrita, ¿no? Cuidado con ese punto. Nada más me enviaste un podcast como de 5 minutos, lo estuve viendo, lo estuve revisando, pero no enviaste tu texto duro, lo que es la tesina, lo que es el título, lo que es la hipótesis. Voy a revisar, me parece que sí lo ingresé. Sí, nada más, profesores, algunas observaciones nada más, términos generales, pero ya no va a haber tareas. Voy a modificar eso, ya no va a haber tareas que entregar, sino puro trabajo de tesina, puro trabajo de entrega. Ya está la segunda parte de la entrega del trabajo final y también la tercera parte ahí en plataforma, para que lo entreguen. Ya viene el marco teórico abusado, que ven el desarrollo del trabajo. Vi por ahí, profesor Sapi, que ya pusiste subtemas. Me parece excelente, eso va en el desarrollo, donde va subtema, tal, tal, tal. Eso está excelente. Muy bien, profesor Sapi, bienvenido. Ah, qué bueno, buenos días, maestro. Buenos días, ¿qué Buenos tal? días. No, yo creo que Iguandeli también envió la parte escrita después de podcast. No, antes. Antes. Y ahora, lo que estamos ahora por enviar, creo que es donde el segundo, donde está los objetivos, hasta Segunda hipótesis, parte. creo que había que segunda parte, hipótesis. Ok, muy bien. Muy bien, maestro. De verdad que yo siendo no nos equivocamos. Hay que aprovechar, siempre le digo a Iwandili que a mí me enseñaron, me comentaron en la escuela de coreografía en México, una maestra nos enseñó un video ¿cómo es eso? De General Geographic, algo así, cómo un animal ataca a su presa, ¿no? Y así debemos ser nosotros los coreógrafos, como en el momento atacar, replegar, calentarse. Entonces, creo que y aprovechar el momento de Panamá también, ser muy oportunistas, lo digo de buena manera, no tanto de político, ¿no? Es un país chiquito, maestro, es un país, somos un campo, además estamos muy centralizados en la ciudad, no tanto en el interior como ocurre en Ciudad de México, que es un monstruo, ¿no? Entonces, y lo veo positivo de esa manera. Entonces, cuando hay unos cambios, como está ocurriendo ahorita con nuestra profesión, nos toca directamente a nosotros y somos muy pocos docentes, 240 más o menos docentes. De esos 240 creo que somos, como, en la danza creo que somos dos nada más que estamos ahora en el estudio de doctorado de educación. Y hay un muchacho de artes plásticas, en música hay 3, 4, muy bien. Eso de alguna manera eh, hace efecto, ¿no? Hace efecto, como dice Wandili. Aparte, Wandili llega un momento, me parece, vamos a decirlo de alguna manera, un tiempo justo, unos cambios terribles, positivos, hay negativos, como debe ser normal, nuestra dualidad. Entonces, y está en un puesto, yo creo que es importante para mí, para nosotros, especialmente Wandili y yo, porque está en un lugar, en un espacio donde ella va a recibir todo porque es la directora la que va. Y además, si nosotros no hubiéramos tenido o otra persona como directora, se iba a sentir como que hay intermediario, ¿no? Y además usted debe saber, y conocemos muy bien, es un país tan conservador que siempre va a haber, hay envidias, hay celos, hay de todo. Entonces, y eso le ha permitido a Iwandili estar como
al frente, ¿no? Está ocurriendo, está viviendo directamente. Y entonces la información a mí también me cae directamente. Entonces, eso ha sido muy, muy, muy positivo en ese sentido. Yo veo a Iwandili, creo que el doctorado a mí, yo no sé ella qué pensará de mí, pero yo siento que yo veo yo a Iwandili, ha cambiado mucho, mucho como directora, está haciendo reuniones con los, siempre nos dicen a nosotros que tenemos que tener una, y decimos nosotros también, y creo que hasta en la tarea hemos escrito que debemos tener una buena comunicación entre la educación comunicativa, los padres, ONG, lo que está en nuestro entorno. Creo que nunca, yo tengo 20 años como experiencia, yo no había visto mucho movimiento de, de reuniones de padres con la dirección, en explicar, una dirección, explicar qué está pasando en la escuela, qué es lo que va a pasar, porque hay mucha confusión. Imagínate si hay docentes que están confundidos en ese intercambio de mudanza de las escuelas. Imagínate docentes confundidos y vamos a esperar de las comunidades, de los padres que tienen en Panamá tienen una visión un poco, digamos, como todo Centroamérica, Latinoamérica, es hacia el arte, hacia, como diría nuestro maestro Bourdieu, hasta el campo del arte, ¿no? Y en ese sentido me parece trascendental, muy, está equipada. Como siempre decimos, los sábados nos armamos para desarmarnos en la semana, entonces, y eso es muy, y además es una mala costumbre ya, porque si terminamos, vamos siempre a estar esperando los sábados que nos alimenten, no va a hacer falta siempre. Así que en ese sentido yo de verdad felicito a Ivo. Acá, nuestro trabajo, creo que estamos retocando, es como recalentadito, hay cositas. Estaba revisando antes de enviar lo que estaba escribiendo sobre justificaciones, hipótesis, revisando lecturas. Hay cositas que he cambiado, retoque, porque creo que escribimos hace un par de años, entonces año pasado. Entonces vamos y otras lecturas, casualmente mi jefa me regaló, nos regalamos esto. Es muy, muy eh, interesante que en Panamá apenas ahora, Eso antes está excelente. yo no veía antes muchos libros así. Ahora está llegando, que me parece entonces eso es interesante. Eso nos regalamos. Muy interesante la propuesta de Bourdieu, un poco claro, Bourdieu pesadito para la lectura. Y yo en el camino hace poco, no, compré hace año pasado, creo, el libro, pero no lo había leído por el título. No lo quise leer hasta hace poco. Es esto. Está interesante, muy interesante. Ajá, entonces, porque yo no quería ser contaminado, me pareció, porque de ahí yo quiero sacar en el futuro, maestro, en el subtítulo puse pedagogía de la oralidad y la memoria. Entonces, estoy trabajando a la par, un poco, idea, sacando, como usted también nos dijo a nosotros, siempre nos comenta, hay cosas que va a salir de la tesina para el proyecto de la vida, va saliendo cosas. Entonces, yo no quise abrir hasta hace poco, eh, mm, parece interesante, habla mucho de la ONU, de la UNESCO, ok, yo dije, no, eso no, yo admiro, respeto las ideas, me parece interesante, ya sentí la diferencia que tengo yo, que tenemos nosotros, me parece muy bien, ¿no? Y el otro, ahora también, como siempre, Iguandili también está leyendo un par de libros, estamos, claro, hasta ayer, profe, imagínate, yo le decía igual que después de esto creo que voy a tomar una maestría en filosofía. Yo creo que nos hace falta a nosotros los docentes del arte, yo creo, de lo que yo conozco de mi área, creo que nos falta un poco filosofar sobre el arte. O sea, no el conocimiento per se de especialidad. Yo soy danza, yo creo que mucho para poder, siendo que nuestra profesión no se debe adecuarse a las exigencias de la tecnocracia de la pedagogía. Al contrario, debemos compartir, porque a la danza tiene muchas cosas que también que compartir. Así que esta semana ha sido interesante, me emocionó cuando me dijo Iwandili que en el futuro no lejano el gobierno piensa crear la Universidad de las Artes, que me parece que es donde vamos a dirigir, donde un par de años ahí no va a haber de otra, así que es muy positivo. Y la Universidad Indígena que estaban creando, de la Universidad Indígena. Sí, está la Universidad Indígena, pero yo creo que
está demasiado, demasiado politizado. Yo creo que así que es mejor tranquilo. Si nos llaman, bueno, trabajaremos aparte. Hay que aportar o romper por dentro, ¿no? Así que eso ha sido muy interesante y positivo en esta semana con nosotros. Trabajo y es así debe ser, pienso yo, por mientras estemos aquí, estar ocupado, pensando, filosofando la visión sobre la enseñanza del arte. Totalmente, profesor No, Sapi. quería comentar sobre, bueno, eso se habló también de la universidad indígena que se creó para la provincia de Chiriquí, que es como 6 horas de la ciudad, y está los hermanos Noves, y mencionaba una cosa que él, bueno, yo a veces cuando la gente habla sin conocimiento de la cultura indígena, yo los perdono, pero a veces no. Claro que sí, nuestra cultura es milenaria, tiene su propia filosofía, nuestros pensamientos, estamos conectados siempre con el universo, con la madre tierra, y es cierto que no queremos perder esa esencia de la vida, de cómo los grupos indígenas tenemos nuestro propio pensamiento. Y entonces una de las cosas que él decía, sí, porque se creó la universidad para los grupos indígenas, pero ellos no quieren un edificio, wow, ellos quieren estar en su rancho. Se hizo esto, pero ellos no aceptan. Ellos no quieren aceptar maestros de profesiones acá, doctores, sino que ellos quieren que sus maestros sean los abuelos sabios que ellos tienen. Entonces yo, de una manera, él lo decía así como un poco... me sentía un poco así como que, bueno, pobrecito que no sabe, porque en realidad para nosotros los maestros sabios es nuestros abuelos. Ellos son los que tienen toda esa filosofía de la vida, de cómo ve el mundo, que igual que un doctorado va a reflexionar, el doctorado occidental. Entonces, de una manera, y por ahí mismo yo lo ataqué un poco. Yo dije, bueno, yo también soy cuna, yo soy una mujer indígena, he estudiado y comparto, que me parece interesante. Ese es un tema también para discutir, ¿no? Para más que nada no discutir, siempre creo más que nada para reflexionar. La universidad indígena ya es un punto real. Anoche, bueno, ayer nuestro presidente hizo un resumen porque ya era el momento de cambiar el gabinete de la Asamblea General que nosotros acá, bueno, en México me imagino que... ¿Ah? Sí, pero digo, la Asamblea General donde están todos los diputados, y el presidente, uno de los puntos que mencionaba, que fue ya decretado, es la universidad indígena, ¿sí? Que eso ya es oficial. Pero yo me imagino, no sé cómo arrancará, no sé cómo estarán allá en la provincia, no sé cómo van a trabajar, quiénes trabajaron, pero sí me parece que sí hubo manos, a lo mejor minoría, no fueron indígenas, mayoría fueron los no cunas para crear esa universidad. Asimismo, nosotros los de Capital, que estamos los cunas enseñando, yo soy la única mujer docente indígena dentro de la Universidad de Panamá. El resto son hombres, cunas. Nosotros estábamos pensando también crear dentro de la Facultad de Humanidades una materia y ahí empezar entonces a hacer una carrera, y eso era el futuro, o sea, todavía estamos pensando en eso. Bueno, eso quería comentar, que también es un mundo complejo cuando uno realmente quiere algo que le identifique, ¿no? Entonces, bueno, es un tema para dejar en la mesa así con tequila, con limón, con taquitos. Totalmente, profesora Iguanili, aprecio mucho tu comentario, al igual que el profesor Sapi. Hay muchas premisas que mencionar. Ahorita ya vamos a entrar ya a lo que es el proyecto doctoral 4. Vamos a ir viendo aquí el texto que les dejé sobre este profesor inglés, sobre gestar las ideas. De hecho, lo comentó bien el profesor Sapi y lo has comentado también, Iguanili, que el oficio de investigador tiene que ver con prácticamente como si fuera un taller, o como si fuera una artesanía, un artesano, cómo le da forma a una olla,
cómo le da forma a instrumentos, y eso se debe de utilizar. Al final de cuentas, el instrumento, recuerden que la educación siempre será objeto, no sujeto, ¿no? Eso es importante no perderlo de vista. Por eso se utiliza, es decir, la educación debe de utilizarse para el bien del hombre. Pero, lo comentas bien, profesor Iguanili, recuerden que les platiqué un poco del Círculo de Viena del siglo XX con Rudolf Carnap, que le escribió un libro que se llama La estructura lógica del mundo, donde ellos apostaban por una ciencia totalmente universitaria y no popular. Y yo les he dicho que yo voy de la mano con lo que dijo Popper, el filósofo inglés. Él comentaba que ¿de dónde viene la ciencia? Pues de las comunidades, de ahí se puede hacer ciencia. Claro está, siguiendo cierta metodología, ¿no? Eso es importante no perderlo de vista, es decir, no todo es ciencia, pero sí todo se puede convertir en ciencia. Hace poco, algunos días yo estaba platicando con un carpintero que vino aquí a la casa y me estaba preguntando qué es filosofar, ¿no? Y yo le estaba diciendo que cuando hacemos unas poco de preguntas más allá de lo superficial, hacer preguntas un poco profundas, ¿no? En vez de preguntar la hora, preguntar qué es el tiempo. En vez de preguntar qué estudió tu hija, qué es la educación. Eso es filosofar, ¿no? Hacer preguntas más allá de lo habitual y dudar un poco, ¿no? Y él me decía, pero bueno, entonces todo lo hacemos. Pues no todo lo hacen, es decir, no todos hacen filosofar, les decía. Porque si fuera así, toda la gente fuera pensante y reflexiva. No todo lo hacemos, le dije. Entonces, eso es importante también, no perderlo de vista. Las comunidades son importantes, pero también es importante el tema de mezclarlo con la parte científica. Por eso están ustedes ahí. Ir a las comunidades, ir a la periferia, precisamente para llevar el método científico de lo que hemos estado aprendiendo. Y también, profesor Sapi, recuerden que vimos un texto de la UNAM que se llama 12 tesis sobre política. Y ahí en una de esas tesis decía, no todo es política. Es decir, no pensemos tratar de resolver desde problemas educativos, meter política. Pues no, hay que meter buena educación. Donde hay, por ejemplo, temas de inseguridad, no hay que meter política, hay que meter buena seguridad. Esa es la bronca que estamos viviendo actualmente aquí en México, ¿no? Aquí en México cada quien va en direcciones diferentes, ¿no? Cada quien va en caminos distintos, ¿no? Tenemos a un servidor público que todos los días está mensaje de odio, ahora atacó a los judíos, ahora atacó a la iglesia católica, puro mensaje de odio, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que tratar de adoctrinar, de meter a la fuerza ideas, no funciona en una sociedad democrática de lo que hemos estado buscando. Pero bueno, yo creo que ese es precisamente el proyecto, profesor Iguanili, incluir a todos en este proceso, pero también esa parte de la sabiduría popular, de la doxa, como se dice en griego, está ahí presente y eso también no hay que perderlo de vista, ¿no? Es decir, una sabiduría enfocada en la experiencia natural, ¿no? Estamos de acuerdo, es decir, el vínculo con la naturaleza, en el mar, en la casa, etcétera. Todo eso es sabiduría popular y eso ayuda mucho, ¿no? Como se dice en griego, bioteoréticos, vía contemplativa, una vida contemplativa. Y esa contemplación hace falta un poco más en las ciudades. Todos andamos a las prisas, todos andamos haciendo cosas y olvidamos a veces lo más esencial, ver al rostro a la otra persona. Hay un libro, hablando del profesor Sapi, que quiere convertirse en filósofo. Hay un libro del judío, hay un judío llamado, lo aprecio mucho, vivió precisamente el acoso de los nazis del siglo XX, el francés llamado Emmanuel Levinas. Levinas tiene un libro que se llama Totalidad e Infinito, y ahí habla sobre la metáfora del rostro, ¿no? ¿Qué ves en el rostro del otro? No te ves a ti mismo, ves a otro distinto a ti, pero el otro te humaniza. Pero decía el propio Levinas que cuando existe un otro, también existe un oprimido, ¿no? Es decir, siempre que vemos un otro, también existe un oprimido, opresiones, ¿no? Entonces, eso nos da la clave precisamente de que el sujeto pensante, el sujeto educado, no es copia de la realidad, es copia de sí mismo, ¿no? Es decir, no somos una copia totalmente a la realidad, sino somos copia de nosotros mismos.
¿no? Entonces, eso, y apuesto también, y les aplaudo mucho, quien apueste por comprar libros. Los libros lo saben muy bien, simplemente lo repito, es la ventana del conocimiento. Y hay gente que va a decir, oye, ¿por qué compraste un libro? ¿Por qué no gastaste en esto? ¿No? Entonces, ustedes saben, al igual que yo, que en los libros, primero el libro te da de comer, en primera instancia. Un libro te da de comer. Segundo, un libro te abre ventana para la reflexión, ¿no? No sé si por ahí, por ejemplo, profesor Sapi, ¿dónde compraron esos libros? No sé si habrá Amazon por allá en Panamá. Nosotros, bueno, en realidad teníamos esa, ese compromiso, no es compromiso, bueno, como somos así también, deberes, compromisos, de comprar libros. Recuerdo cuando fui la primera vez a Cuba, me traje un saco de libros porque para mí era tan, no sé, muy extraño ver en una librería en Cuba y había muchísimos libros sobre la educación y de danza. Y aquí puedo decir que hay dos o tres librerías que traen buenos libros, pero el resto son librerías católicas, ¿sí? Y también hubo una librería interesante que cerró por pandemia o antes de la pandemia, Extra Books, creo que es Extra Books, y donde se hacía conferencias, reflexiones sobre la lectura. Bueno, cerraron. Ahora, con el doctorado, nos hemos puesto, por ejemplo, ahorita, como usted dice, relax, después de la clase, vamos al mercado a ver la gente en el mercado, y luego comemos y salimos por la tarde y buscamos librerías, y a ver qué librería. Acaban de inaugurar una librería aquí cerquita de nosotros, que es un mall. Ahí compramos varios libros, me parece que están llegando libros ahora, quizás por la pandemia no habían solicitado, pero sí ahora vemos diferentes editores que están llegando. Y bueno, ese es el ejercicio que estamos haciendo los sábados. Compramos uno, dos o tres y así vamos, ¿no? Y por allá, por ejemplo, gracias, profesor Iguanili, no hay Amazon, no pueden pedir en línea. Ya ves que en Amazon también venden muchos libros. Yo, de hecho, pido mis libros ahí en Amazon. Sí, mira que yo no he hecho el ejercicio de comprar por esa línea, pero sí he visto, pero todavía tengo a veces un poco de miedo, por decir un ejemplo, que si yo compro algo no me lo traen, tengo mucha desconfianza. Eso ya es una enfermedad que tengo que Maestra, recuperar. y ella es la más tecnológica de la casa, aparte de mi hijo. Entre ella y yo, que ella es la que está más, imagínate de Amazon que yo pienso. Ahí todavía ni si para mí Amazon, yo empiezo a pensar en Brasil, Amazonia, digo. Así que mientras la jefa no entre a la Amazon, creo que no. Mira, me quería, último libro que compramos fue este. Se ve bueno. Es Excelente. un joven filósofo francés que usa tres autores para reflexionar sobre la educación en Francia. Es ahorita, recién, un poquito. Usa a René Descartes, a Rousseau y Bourdieu. Su planteamiento de educación muy eh, interesante porque no cuestiona, más bien reflexiona sobre los pros, en contras y todo. Por ejemplo, usted estuvo hablando ahorita regresar. Hay muchos temas para mí como que nosotros, yo siento que especialmente los cunas, nosotros, ayer, anteayer, un profesor, colega, me quiere invitar para dar una conferencia igual. Me van a invitar a hablar sobre otro para septiembre, derechos humanos y el cine. ¡Wow! Entonces, yo no sé cómo. Ah, Iguandili es más. Profe, parece mentira. Iguandili es la más famosa aquí en la ciudad. Yo Mm, no. Pero como somos machistas el país, nuestro sistema, siempre preguntan por mí, ¿no? Pero también yo tengo mi carácter y estamos entonces. Tengo dos invitaciones. Uno, donde estuve hablando
Y entonces me dijo una pregunta que me hizo, casualmente es porque estábamos leyendo, recién salido de la clase, cositas así los sábados, ¿no? Porque, ¿en qué se basaban los cunas de hoy por hoy en la cultura occidental aquí en Panamá? Consideraban que son más inteligentes. Yo digo, ah, esa pregunta no me gusta, pero es momento para mí también. Lo digo, no es la inteligencia. Eso lo dicen los conservadores. No somos inteligentes, somos todos inteligentes, ¿ya? Entonces mi respuesta se basó sobre el conocimiento. El pueblo cuna está ahí. En mi tesis también planteo, ese es la base, esto uno. Y el otro, que me invitan también para, eso fue un poquito fuera de mi tema, sería derechos humanos y el cine. Digo, wow, algo que ya Iguandili ha participado como 2 veces en ese encuentro de cine, ¿no? A mí yo creo que después me vieron cara de pobrecito, digo, el esposo debe decir. Pobrecito, hay que batar de siempre. Él es sumiso, el profesor Sapi de la Creo que casa, el se dieron cuenta sumiso. que, oye, si la esposa sabe, oye, el esposo también debe saber algo, por lo menos, me imagino. Entonces me dijeron que se preparara para ver el derecho del cine, que de verdad que sí no tengo mucha idea así sobre el derecho, pero de alguna manera nos ha tocado. eh, Siempre cae algo, nos dicen cuando uno anda en esa búsqueda, siempre en el camino, pareciera ser una cosa interesante de la vida. Cuando uno anda investigando algo, si tienes esa ansiedad, esas ganas en el camino por la naturaleza o no sé, van cayendo libros que justamente dices, oye, estoy hablando de eso, ¿no? Derechos. Y caso estaba leyendo, yo creo que otros libros hablaba sobre derecho a la educación, sobre no sé qué. Wow, nos hizo reflexionar. Casualmente las lecturas nos hace como retoques para nuestras ideas que ya tenemos como estructura básica de nuestra tesis, ¿no? Es muy interesante. Así que creo que ha sido muy interesante las lecturas, las otras lecturas, por supuesto, que usted nos envía eh, y nos va llevando a otros, ¿no? Cada, como dice Guandile, aquí en Panamá ahora yo creo que están llegando libros, o quizás ya estaban, pero nosotros no era nuestro interés. Ahora es nuestro interés ir a la filosofía, a la investigación, que vamos encontrando. Hace poco vimos, sí hay librería, un montón de libros de Bourdieu, de filósofos. Yo digo, wow, ahora me interesó mucho de Levinas, creo que usted dijo, Levinas, creo que se llama algo así, me gusta, otras miradas, ¿no? Ha sido muy congruente en nuestras ideas y además sí mismo debemos estar dispuestos a esperar algo que de pronto también nos va a retumbar, decir, a ver, cuestionarlo. Eso sí, en Total, ese sentido creo que, de verdad, maestro, muchísimas gracias. Yo, de verdad, hemos cambiado un poco la vida a mi jefa y Wandili la veo más segura porque es la que está de frente y me imagino en las reuniones como se ponen los pinches machistas, ¡pum! A ella y además no debemos olvidar muy claro, siempre le digo, este es un sistema, un gobierno o la sociedad siempre nos va a tener prejuicio contra nosotros, pero ya tenemos nuestra vida para reírnos de esos prejuicios, porque tenemos herramientas, como usted lo dice, ¿no? ¿Cómo actuar? totalmente, profesor Sapi. Ahorita, ¿qué les parece? Tomemos un recesito, les envío luego la liga y retomamos lo que dices de los derechos humanos, profesor Sapi, y seguimos ya con Proyecto Doctoral 4. Ahorita lo vemos, maestros. Vale.